Mm. Pasar. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Tá de dia aqui ainda, rapaz. Ya empezó a cambiar, ¿eh? Sí, aquí también. Já, já bastante. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas, noites. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? bienvenidos. Y ya te pasé host también, pastor. Y ya Oh, estamos grabando, ¿está? perfeito, pastor Kennedy. Perfeito. Bem-vindo, alunos. Vamos esperar um catito até que entre todos, não? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Eh, estoy leyendo el libro de Lad, del reino de Dios. Lo estoy Uhum. leyendo porque me va a servir para el ensayo. Pero, nada, hacer una pregunta. ¿Puede ser que Lad sea eh, dispensacionalista, perdón, premilenialista histórico? Sim, Porque, ahí va.
Sí. muy similar al milenialismo, pero eh, Ajá. unas cosas. Pero nada, era eso. Me llamó la atención. Sí, la tiene una postura diferente de la nuestra. Sí. Tiene una excelente teología, es muy apoyado por la mayoría de los teólogos milenaristas, pero tiene una postura poco diferente de la nuestra. Está bueno conocer y confrontar estas, estas posturas, posiciones. En nuestra disciplina vamos dando ahí un amplio conocimiento de la posición amilenarista, ¿no? Más adelante vamos a estar ahí prácticamente cerrando la comprensión completa de lo que es nuestra visión amilenarista. Ya vimos la línea uno, ¿cierto? En donde en los sinópticos Jesús ata a Satanás, confirmando lo que tenemos en Apocalipsis 20. Y después vamos viendo la línea 2, 3 y 4. Voy a presentar el desarrollo de la historia en esas cuatro líneas que nos vamos, digo, líneas de tiempo, ¿entiendes? No es una línea distinta, sino que línea de tiempo en donde vamos viendo el desarrollo. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a empezar nuestra reunión, nuestra clase. Son 7:06 ahora. Amén. Señor Dios, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia. Acá estamos delante de tu presencia, Señor, para escucharmos tu voz y caminarmos contigo, Señor. Ministra nuestros corazones y que nosotros podamos crecer y aprender más y más de ti. Oh Dios, somos necesitados de ti todos los días, Señor. Siga hablando a nuestro corazón, siga hablando con nosotros y nos enseña, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, para entender, nuestra mente para comprender, nuestra memoria para guardar, Señor, la comprensión y el entendimiento de lo que es tu revelación a lo largo de la historia en las Escrituras. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermanos. Nosotros estamos dando entonces seguimiento. A ver, acá a nuestra clase de teología bíblica, ¿es cierto? Déjame abrir para ir pasando acá la pantalla. Listo. Y estudiamos los sinópticos, llegamos al libro de Hechos. Ah, luego vamos a estar trabajando, ahí me faltó una H en Hechos. Luego vamos a estar trabajando epístolas paulinas, epístolas generales, epístolas joánicas o juaninas, más que epístolas, sería la teología juanina, ¿no? En donde involucra el Evangelio de Juan, las epístolas y Apocalipsis. Y al final vamos a estar trabajando lo que sería la literatura escatológica o literatura apocalíptica canónica, ¿no? No la literatura apocalíptica judía, que involucra otros apócrifos, no la literatura apocalíptica general, que involucra apócrifos del Nuevo Testamento, sino que vamos a estar trabajando apocalíptica judía, perdón, canónica, únicamente la literatura apocalíptica que aparece en las Escrituras. Una vez que estamos trabajando teología bíblica, nos concentramos únicamente en la revelación de Dios a lo largo de la historia, revelada en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, conocida por nosotros con 66 libros, ¿no es cierto?, del Antiguo y Nuevo Testamento conjuntamente. Así que no vamos a entrar en nada de lo que es histórico, aunque podemos hacer uso de teoría histórica en algún momento para explicar una cosa u otra, pero no es
contenido de nuestro enfoque en teología bíblica de ningún grado, ¿cierto? Tampoco otras literaturas que no sean bíblicas, como las apócrifas, el libro de Enoch, por ejemplo, que es una excelente apocalíptica judía, utilizada por judíos hasta el día de hoy, y hasta por teólogos que desarrollan acerca del reino de Dios en nuestro medio cristiano, pero son apocalípticos que traen asuntos no canónicos, es decir, no son libros inspirados por Dios o considerados inspirados por Dios. Entonces nosotros nos detenemos en nuestro enfoque de teología bíblica única y exclusivamente en lo que está revelado en la Biblia. Entonces, esta será nuestra última materia. Cuando lleguemos ahí, finalizando nuestro curso, voy a dar un pantallazo completo para ustedes lo que es ah, la escatología milenarista, ¿no es cierto? Estamos viendo el desarrollo del reino de Dios en las dos simientes y sus dos reinos, ¿no? Simiente divina o bendita y la simiente maldita o simiente de Satanás, como hemos visto en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando el Señor dice y declara, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿no es cierto? Y esto vemos siendo desarrollado, esta palabra declarada de Dios en el libro de Génesis, en la caída, en toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia, como vemos algunos que han estudiado teología bíblica del Antiguo Testamento, como hemos visto en el Antiguo Testamento, y estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento, desparramado por toda la Biblia. Es decir, es algo tan empapado de los autores bíblicos que ellos lo desarrollan como ya sabemos, ¿no? Como si todos supieran que esto es obvio y es claro y es evidente. Y a veces nosotros, a los años modernos que estamos viviendo, de teología pasamos por alto y dejamos de disfrutar este conocimiento tan fantástico, tan precioso que la Biblia nos trae acerca de la historia de estas dos simientes o dos reinos, ¿no? Que están presentes a lo largo de las Escrituras. Llegamos al libro de Hechos, estudiamos ya una gran parte del libro de Hechos y acá vamos a cerrar el tema de la persecución, ¿no? Como vemos, a la simiente de la serpiente siempre buscando destruir al evangelio, pero una vez que el evangelio fue ordenado por Dios, es decir, el ladrón, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el emperador de la muerte, el Dios de este siglo, fue atado en la primera venida de Cristo, como hemos visto en un pantallazo, la línea 1 de nuestro progreso, digamos así, de la revelación, en donde Satanás fue atado. Estamos viviendo el tiempo de la primera resurrección, estamos viviendo el tiempo en el que la iglesia está reinando con Cristo y ahí vemos la inauguración del reino, ¿es cierto? Entonces, en esta inauguración del reino, Satanás sigue persiguiendo a la iglesia, sigue intentando destruir y matar a los profetas de Dios, a los apóstoles de Dios, al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en una persecución tremenda y terrible, pero el Señor siempre está guardando su pueblo, ¿no? Guardando su pueblo. Si no vemos ahí, en ese primera pantalla, el primer texto, Hechos 12, 32, 23 hasta el 24, dice que el ángel del Señor mata a Herodes porque es comido de gusanos, porque quiere ponerse en lugar de Dios. Entonces vemos acá que Satanás, el dragón, intentando perseguir al evangelio, no puede. El Señor lo impide. Es decir, puede perseguir al pueblo de Dios, pero no puede hacerse de Dios y tomar el lugar de Dios, y seguir engañando a las naciones. El Señor ya no lo autoriza más. Una vez que ha descendido el poder que reviste a los cristianos de predicar este poderoso evangelio, este Espíritu Santo que ha capacitado a la iglesia a predicar el poderoso evangelio, que salió venciendo y para vencer, como nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Entonces, vemos que no hay manera de que Satanás impida el conocimiento del evangelio. Así que no hay excusa para nadie, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no hay excusa para nadie, ni para judío, ni para griego,
no hay excusa porque el Señor, además de revelarse en la creación, también ha dado a revelarse a través de la predicación de la iglesia. Entonces, una vez que viene Cristo, inaugura el reino, ata a Satanás, Satanás no puede impedir la predicación del evangelio, capacita a la iglesia a predicar el evangelio, hablan en lenguas, señalizando que todas las naciones y todos los idiomas, todo pueblo, lengua y nación podrá escuchar libremente el evangelio en su idioma de forma inteligible, de forma entendible. El llamado entonces externo está alcanzable para todas las naciones y alcanza al mundo entero. Y una vez que alcanza, Pablo dice en Romanos 1, es inexcusable, oh hombre. Ya no tenemos excusa para decir, bueno, yo no me convertí porque no escuché el llamado de Dios. Mentira, ya ahora no tenemos ninguna excusa porque el evangelio está liberado para ser predicado y el poder de Dios está liberado sobre su iglesia para predicar este evangelio, capacitada la iglesia de predicar este evangelio, y los oídos de la gente ya está abierto en un sentido de que Satanás no puede más seguir con el engaño. O sea, el diablo está atado para engañar y entonces la gente no tiene excusa. Van a escuchar sí o sí el evangelio y serán condenados aquellos que rechazaron el evangelio, no simplemente por una cuestión de ignorancia, sino que por una cuestión de que oyeron, pero no creyeron. Amén. Hasta ahí me siguen. Hasta ahí me siguen, ¿no? Es donde paramos, ¿no? Hasta ahí donde paramos. Entonces vemos entonces acá en el libro de Hechos el seguimiento de la persecución. Sigue persiguiendo. Ahí viene en Hechos capítulo 13, versículo 6 y versículo 10. Nosotros vemos acá también al falso profeta Bar Jesús, que es llamado por el apóstol de hijo del diablo, así de forma bastante evidente, forma bastante clara. No hay, hermanos, desconocimiento de esta verdad por los apóstoles, no hay. Los apóstoles hablan de forma tan simple, ¿no es cierto? Lo nombran hijo de Satanás, así. Nosotros como que tenemos dificultad hoy de entender de estas dos simientes, ¿no es cierto? Tenemos dificultad de comprender y de admitir que hay hijos de Satanás entre nosotros. Pero para los profetas eso era muy simple, muy común, muy sencillo de decirlo, ¿no es cierto? Cuando habla en Hechos 13, versículo 6, por ejemplo, si quieren, podemos leer este texto. A ver si puedo abrir acá la Biblia. Si alguien puede compartir con nosotros, sería una bendición. Hechos 13:6. 13:6. Dice así: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a un cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y Saulo y deseaba oír la palabra de Dios por Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Mira cómo Satanás trabajaba ahí. Entonces Saulo, llamado, ay Dios, entonces Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego ah, y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces fueron bastante claras. Ellos veían la fuerza maligna trabajando a través de falsos profetas. Veían la fuerza maligna, espíritus malignos, hijos de Satanás, y reprendían de forma con toda autoridad que el Señor les había dado. No había drama
en admitir que habían simientes de Satanás persiguiendo a la obra de Dios y a la obra de la iglesia, ¿no? Después vemos acá capítulo 13, versículo 44 y 48, el rechazo de los judíos celosos y el alcance de la palabra a los gentiles. Los judíos celosos, estos judíos eran realmente usados por el enemigo, ¿no? Por el diablo. Y ellos lo tenían bastante claro. Jesús mismo les dice hijos de Satanás y les dice con todas las palabras, ¿no es cierto? Sin escatimar frases. Hechos capítulo 14, también los judíos persiguen a los apóstoles para matarlos, y los mismos judíos estos fueron los que mataron a Jesús. Hechos 14, 16, el reino del dragón. En las generaciones pasadas, Dios ha permitido que todas las naciones siguieran su propio camino. Es interesante este texto de Hechos 14, 16 al 17. Voy a abrirlo también. 16 al 17. Nos dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Miren qué interesante. ¿Qué pasó acá? Estaba Satanás suelto, estaba Satanás engañando y Dios fue permitiendo. Le permitió, pero cuando llega el Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo, ¿cómo se dice? La completitud de la obra de Cristo en la cruz, termina su obra, viene el descenso del Espíritu Santo, ahí ya abre el espacio para el Evangelio, Satanás es atado y ahora no hay más manera de impedir que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿No? Vemos también capítulo 15 de Hechos, el yugo de los fariseos, concordando con Mateo 23, 4 y Gálatas 5, 1, era un peso muy grande que ponía sobre el pueblo de Dios. Es decir, una religión tenían los fariseos, una religión muy pesada que ni ellos ni sus padres pudieron llevarlo, ¿no? Vemos también otra evidencia bastante interesante en Hechos 16, 16 a 18, la muchacha divina y el espíritu maligno que daba testimonio de los apóstoles. Es decir, los demonios sabían que los apóstoles eran hombres ordenados por Dios, hombres llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Si no miremos Hechos 16, acá tengo abierto, déjame ver. 16, del 16 al 18, que dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, que es el que escribía, ¿no es cierto? En este caso, a Lucas, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Mira qué tremendo, ¿no? Como el diablo, mira que está escrito de forma bastante clara que era una mujer llena del espíritu maligno, espíritu de adivinación, espíritu de Satanás. El mismo diablo reconoció que Pablo y los apóstoles estaban predicando el camino de salvación, como diciendo así, el diablo mismo declarando, diciendo, wow, se terminó mi tiempo acá y ya están predicando el reino de Dios, la salvación ha llegado, ¿no? Bastante interesante esta percepción. Vamos un poquito más adelante y acá vemos, seguimos con la persecución en Tesalónica, en Hechos 17, donde los discípulos predicaban la palabra de Dios y la simiente de la serpiente estaba persiguiendo, pero no podía callar a la predicación del Evangelio, ¿no? Qué tremendo y maravilloso, una evidencia más para que puedan tomar nota en tus apuntes. Después, Hechos 19:15, el espíritu malo que echa fuera, que daña a los que querían echarlo, ¿no? Los 7 hijos vamos al texto 19:15, cuando ellos declaran, conozco a Jesús, el espíritu malo declara, conozco a Jesús y conozco, a ver, vamos a entrar acá, Hechos 19, versículo 15, dice así, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Ustedes se recuerdan este hecho, ¿no? Cuando intentaron echar fuera a los demonios, ah, acá tenemos el contexto para que ustedes
Acá viene, versículo 13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacía esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sos, en quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Es decir, después llegaron los apóstoles y echaron fuera los demonios de este hombre. Pero mira lo que pasa. No cualquiera tiene la autoridad en el nombre de Jesús sobre los espíritus malignos. Algunos de estos judíos seguramente querían abrogar para sí esta autoridad, ¿no? Sin tener comunión con Cristo, sin conocer a Cristo, sin haber convertido a Jesucristo, fueron para encima de Satanás. Es decir, si no tiene el Espíritu Santo en sí, el diablo conoce, él sabe quiénes son los que están con Cristo y quiénes no, son los que no están. Los falsos profetas ya son de él, pero aquellos que quieren levantar nombre, ¿no? Buscando una autoridad que no tienen, queriendo mostrarse y son avergonzados porque el diablo los humilla. Aquí vemos que ellos no echaban demonios de parte de Jesús en un sentido de que estoy con Cristo, soy convertido. Ellos tampoco echaban demonios como hombres, como siendo falsos profetas, porque los falsos profetas pertenecen a Satanás mismo. Ellos querían echar ese demonio porque ellos querían proyección humana, querían reconocimiento humano, fuera en su propia fuerza, en su propia naturaleza, buscar apoyar su nombre en lo que hacían los profetas y los apóstoles. Entonces, tuvo un serio problema ahí con ese espíritu malo, ¿no es cierto? Y el diablo declara de forma clarísima, ¿no? Conozco a Jesús y conozco a sus apóstoles y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son, no? Ustedes están en su brazo, en su fuerza. Acá no es así, acá no es así. Si viene con tu capacidad humana, no vas a poder nada, ¿no? Que echa demonios, hermanos, es el poder de Cristo Jesús, ¿no? Después vemos capítulo 19, Diana, la adoración a la diosa de los Efesios. Vemos ahí totalmente una idolatría, ¿no? Satanás también siendo adorado otra vez en la persona o a lo mejor en la estatua de Diana, esta diosa. Luego vemos en capítulo 21, 28 la persecución de los judíos para matar a Pablo en Jerusalén. Una conspiración se lo armaron. Pues el diablo no desiste, va siguiendo a buscar y perseguir al pueblo de Dios, intentando impedir el evangelio se predicar, pero no puede. Después vemos Hechos 24:14, la secta del camino, es decir, los judíos tenían los cristianos como una secta. El camino era el nombre dado a aquellos que seguían a Cristo. Como hoy nosotros nombramos iglesia, cristianos, creyentes, ellos eran nombrados el camino, los del camino, eran dados así, los del camino. Después fueron llamados los judíos, los cristianos por primera vez como cristianos, ¿no? Y después vemos Hechos 26:18, el diablo, del diablo a Dios, ¿no? Y de las tinieblas a la luz, en la predicación acá de Pablo, pero vemos acá un punto en donde llegamos a entrar en la escatología. Ya vemos algo acá bastante interesante cuando llegamos en la restauración del reino, ¿cierto? Hasta acá estamos viendo la persecución del reino de la serpiente al reino de Dios. Ahora vamos a entrar en la restauración del reino. Acá vemos algo bastante interesante que es el reino de David.
En Hechos capítulo 2, versículo 24 al 36, acá quiero detenerme un poquito porque vamos a entrar bastante profundo en un asunto que es el asunto que, que culmina la comprensión mejor del reino y por qué los judíos no comprendieron qué sería el reino de Dios. ¿Qué clase de reino estaban esperando los judíos? Los judíos estaban esperando un reino prometido a David allá en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar acá, voy a pasar un poquito, después regresaremos acá. Vamos a mirar acá algunos textos, ¿no? Empecemos mirando algunos textos y ahí sí, ahora quiero que ustedes me abran la Biblia y me acompañen con la lectura. A lo mejor algunos lean para mí, por favor. ¿Qué reino estaban esperando los judíos? ¿Qué interpretación tienen los judíos del reino de Dios? Reino de Dios para los judíos es aquel que fue prometido a David, que habrá un trono de una descendencia de David y este descendente de David sentará en este trono y reinará sobre Israel en la tierra prometida cuando Dios entregar a Israel la tierra que fue prometida a Abraham. Entonces, mira, por favor, primeramente, lea 2 Samuel 7, del 12 al 16. Segunda Samuel 7, capítulo 7, del versículo 12 hasta el 16. Por favor, Johan Novak, si puede auxiliarme. Voy. 1 Samuel 7, acá. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aí Deus está hablando a través del profeta Natán a David. Es una profecía que Dios le da y ahí se fijan los judíos en esta profecía de que si David fallare, será castigado con vara de hombre, pero su descendencia será eterna. Reinando que Dios da a David será eterna. Entonces, vamos mirando antes de suceder esta promesa a David, el Señor Dios mismo promete entregar a su pueblo un rey, que está en Deuteronomio 17, 14 y 15. Johan, por favor. Voy. Hoy, Dina, si puede abrir Isaías 55, versículo 3. Deuteronomio 17, 14 al 15. Leo. Y cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre a ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Interesante. Ahí está ya Dios hablando acerca de que va a poner un rey sobre Israel. Esto antes que Israel, es una profecía, este es profético, este es Deuteronomio, estamos en el cuarto libro del Pentateuco. Esto está antes de que Israel se queje. Israel se va a quejar ya en el libro de Samuel, de primera de Samuel. Entonces, queriendo un rey, ¿no es cierto? Pero Dios ya había demostrado en capítulo 17 de Deuteronomio que el pueblo iba a requerir un rey. Cuando entrase en la tierra prometida, iba a querer un rey.
y el Señor pondría un rey sobre ellos, un rey que Dios eligiera, ¿no es cierto? Primeramente Dios elige un rey según el corazón murmurador del pueblo, ¿no es cierto? Dios les castiga poniendo un malo rey, que es el rey Saúl. Y después Dios pone un buen rey, que es el rey David. Y el rey David recibe esta profecía de 2 de Samuel. Si esta profecía declara que estando en la tierra prometida, este reino será eterno. ¿Qué pasa con Israel? Israel interpreta eso de forma literal y de forma literal están esperando hasta el día de hoy que este rey de la linaje de David venga y conquiste Jerusalén, tome poder bélico, poder político y poder económico y gobierne sobre Israel, destruyendo sus enemigos y sentando en el trono que estará en el templo de Israel. Imagínate, hasta hoy esperan los judíos y también nuestros hermanos dispensacionalistas. También concordan con esta visión de que será literal este sentar en el trono de David. Ahora, imagine conmigo cómo interpretó eso los apóstoles. Eso es lo que quiero mostrar a ustedes, cómo los apóstoles explicaron este sentar en el trono, este gobierno sobre el templo, este gobierno sobre Israel, cómo lo interpretaron, es decir, cómo está revelado eso en la Biblia y por qué el Señor Jesús, llamado el Hijo de David, no fue reconocido por los judíos porque ellos estaban esperando algo catastrófico, potencial, algo que iba a llegar irrompiendo con todos los enemigos de Israel. Pero Jesús, llamado el Hijo del Hombre, llamado el Hijo de David, llamado desde su genealogía declaradamente en los sinópticos, declarado como de la descendencia de David y de la descendencia de Abraham, y la predicación de Esteban. Ahora regresamos allá un cachito, antes vamos a leer este texto de Isaías, ¿ok? Pero predicación de Esteban, predicación de Pedro, nos dice cómo estos apóstoles recibieron de Cristo la revelación de qué sería este reino prometido a David. Qué interesante. Lean primero, Diná, Isaías 55:3, esta promesa recordando el pueblo. Antes de leer, miren, voy a dar el contexto. El pueblo, vimos en teología bíblica del Antiguo Testamento, y vimos un repaso en el inicio de nuestras clases, cómo pasó, ¿no es cierto? Entonces el pueblo salió del Egipto, sacado por mano poderosa de Dios, a través del pacto mosaico, recibe la ley de Dios, desobedece, vuelve a caer en pecado y viene tribulaciones sobre el pueblo. Dios mete el pueblo en la tierra prometida, cuando pasa por el desierto, cruza el Mar Rojo, entra en Canaán, después de 40 años de murmuración, el Señor castiga aquella generación, mete el pueblo allá, el pueblo dice, ahora entramos, será esto lo que Dios ha prometido, esta será la tierra de Canaán, será la tierra prometida, hemos recibido la promesa de Abraham, será que hemos recibido la promesa de David, acá es donde vamos a reinar. De repente viene toda una decadencia del pueblo, deshonra a Dios, adora el becerro de oro, hace todo lo malo delante del Señor, viene toda una decadencia espiritual y el Señor castiga el pueblo vuelve a la esclavitud, vuelve a ser atacado por Siria y ahí viene todo un desastre, después viene atacado por Babilonia y no llega nunca a esta tierra prometida, parece que había llegado, pero regresa de Babilonia, 70 años de esclavitud, regresa de Babilonia, Nehemías reconstruye en los muros de Jerusalén, viene Esdras, viene y Zorobabel y reedifica en el templo. Esdras como sacerdote enseña la ley de Dios, hace con que el pueblo regrese a la presencia del Señor, pero están bajo el dominio persa.
hasta para edificar el templo costó un montón de años porque Persia tenía que ordenar, tenía que decretar, tenía que permitir, tenía que enviar los recursos. Están en la tierra, están aparentemente reedificando el templo. Parece que ahora va a venir la profecía en cumplimiento, el Mesías prometido para sentar en el trono y reinar, pero no está, no viene, no llega. Y ahí empiezan los profetas a recordar al pueblo que Dios ha prometido un trono, un gobierno, un rey eterno. Y ahí vienen los profetas Jeremías, Ezequiel, Isaías, y es donde llegamos a este contexto que van a leer Dina e Igor, ¿no? Isaías 55, 3. Leo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Las misericordias firmes a David. Recuerda del pacto que fue hecho a David. Entonces el pueblo de judío, pueblo de Israel, está siempre atento a lo que Dios dijo a David. Pero ¿cómo lo interpretan? De forma literal. Lo interpreta que, bueno, el Señor nos está recordando de este pacto maravilloso y que no tenemos que colgar nuestras arpas y dejar de alabarle porque Él va a cumplir con su promesa. Dios nos va a rescatar de la esclavitud y nos va a hacer con que esta promesa sea cumplida completamente, cabalmente. Entonces regresamos allá un poquito y vamos a ver cómo el apóstol Pedro, en primer lugar, ha entendido y ha interpretado en capítulo 2 de Hechos, en su predicación a los judíos, en su predicación a los judíos, cómo Pedro ha enfocado en David y Jesús como el hijo de David, y qué clase de templo, porque el problema acá es grave. Mira, en capítulo 7, capítulo 6, finalito de 6, cuando Esteban es acusado, predica Esteban en Hechos capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el 60, predica explicando por qué Esteban fue acusado. Le pagaron falsos testigos para decir que él estaba afirmando las palabras de Jesús en Mateo 6:61, 26:61. Las palabras de Jesús era: destruiré este templo y en 3 días lo volveré a edificar. Esta es la formulación de la frase que acusa a Esteban. Y también va en contra de las tradiciones, porque predica la gracia, predica la salvación, que usted no tiene más que cumplir con los 10 mandamientos, no tiene más que la obligación, la carga de la ley pesada que nadie podía llevar. Esta circuncisión para ser salvo ahora ya no hacía falta. Entonces, contra eso, esta es la acusación contra Esteban. ¿Y qué explica Esteban, hermanos? ¿Cómo él interpretó esta promesa de Dios? Claro, imagínate, si los judíos son la religión que están esperando el Mesías, y nuestro Dios es Dios todopoderoso, dicen los judíos, y toda la religión farisaica y toda la religión de los saduceos, toda la religión judía, ponele. Esta religión está defendiendo su verdad, la revelación que ha tenido de Dios. Llega alguien predicando lo contrario, y predicando lo contrario no de sí mismos, predicando lo contrario desde Jesús. Entonces, como ellos habían matado a Jesús, ¿qué es lo que ustedes están predicando? Si lo matamos porque estaba contra la ley de Moisés, entre comillas, y estaba contra las tradiciones, esto sí, y estaba predicando a nosotros algo distinto, diciendo él ser de forma blasfema el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Para colmo, llegando pobre, sin poder político, sin poder económico, sin poder bélico, sin tomar el trono de nuestro padre David, sin gobernar sobre los judíos, y se decía rey de los judíos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Por qué él estaba poniendo este título sobre él?
Y si ustedes que son discípulos de él están siguiendo e insistiendo en esta doctrina, que es una secta, como hemos visto, ¿no? Como trataban los judíos, que es una secta, entonces lo vamos a matar también a ustedes. Pero qué tremendo es el entendimiento de los apóstoles, empapados de las palabras de Jesús. Primero empieza Hechos 2:24 hasta el 36. Yo quiero que ustedes me sigan. Si tiene Johan Novak, Hechos 2, a partir del 24, el sermón de Pedro, de qué manera Pedro expone esta comprensión del trono de David, del reino de David, y en qué sentido está la comprensión apostólica eh, dada por Cristo de este reino. Vamos a ver. Leo, Hechos 2, 24 al 36. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué tremendo. El apóstol está declarando de forma tan evidente, diciendo, mira, este de la profecía que va a sentar en el trono de la descendencia de David es mayor que David y es este Jesucristo que ustedes han crucificado. ¿Qué están ustedes esperando todavía un Mesías para sentar en el trono de Israel? Sepa certísimamente, pues con toda certeza, oh casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el profeta, él es el de las profecías, el Mesías que se cumplió en la promesa dada a David. Y si nosotros vamos a mirar acá la predicación de Esteban, que viene desde Abraham, desde todas las promesas, vamos a ver la razón y la causa de por qué fue muerto Esteban. Acompañen conmigo, por favor. Acompañen conmigo. Hechos 6:14. Hechos 6:14. Ah, acá. Vamos ver acá un poquito antes, ¿no? Desde el 11. Ahí puede leer Dina o Ingo. Sí, pastor. Vamos leyendo ahí pausadamente. Desde el 11 hasta el 14. Del Bueno, 11 al 14. leo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio.
y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará los costumbres que nos dio Moisés. Claro, este lugar, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a las palabras de Jesús en Mateo 26:61, cuando dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuando Jesús habla eso y el Espíritu Santo da a conocer a los apóstoles y revela a los apóstoles acerca de qué se trata. Obviamente que al primer momento ellos no comprendieron. Jesús después les explicó que estaba hablando de su muerte y su resurrección. Y a través del Espíritu Santo ellos pudieron comprender que estaba hablando de aquel Mesías que no habitaría más en templo, no habitaría en templos hechos a mano. Aquel Mesías que estaba habitando ahora en un lugar que Dios había prometido, y este lugar es nosotros mismos. No habitaría en templo humano, hecho a mano, sino que en templo humano, digamos así, hecho por Dios. Y que este lugar que Cristo iba a gobernar no sería totalmente literal. Esto comprendieron los apóstoles. Entonces vamos a ver lo que predica Esteban. Ahí a partir del capítulo 7 empieza Esteban a exponer y a predicar todo el recorrido de lo que los judíos no comprendieron del evangelio de Cristo, ¿no? Ahí empieza a partir del versículo 2, cuando dice así, dijo él, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos, esclavizados y maltratados por 400 años. Dios ya había prometido eso, profetizado. Y está Esteban recordando todas las escrituras y recorriendo las escrituras. Versículo 7. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela. En total, 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió. A ver, déjame subir acá. Y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro por
una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida en que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue pues en este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue creado por 3 meses a la casa de su padre, en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al Egipto? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la voz, se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor dijo: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto. Acá ya puede hacer una comparación de este Moisés que fue rechazado por sus compañeros, es decir, por aquellos que Dios había enviado, ¿no? Como libertador. El Señor le envía a Moisés, se compara acá con Cristo, ya está haciendo una comparación con Cristo. Y vamos viendo, este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Con señales y prodigios. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, a ver, Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Y acá profetiza Moisés. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. En este tiempo ustedes saben que estaba Moisés en el monte 40 días, 40 noches, recibiendo los 10 mandamientos. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo,
y se regocijaba en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloch y a la estrella del dios Rentán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Mira dónde está la profecía. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme el modelo que había visto. A su vez, acá ya vemos que está reanudando al tabernáculo, está trayendo al templo y va a culminar todo ese argumento de Esteban para culminar en lo que va a hablar ahora adelante, ¿no? Explicando que el templo no tiene el significado que ellos quieren dar a entender. Y ahí traen toda esta estructura. Mire cómo dice a partir del versículo 45. A su vez, habiendo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Mira su defensa. Mira su defensa. Ustedes están diciendo que yo dije que el Mesías, Jesús, iba a destruir el templo y en 3 días, ¿no es cierto? Está ahora mostrando todo el argumento, culminando en su defensa de por qué él ha dicho eso. El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Me edificaréis, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes había anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Y ahí se suscitó ira a oír eso los fariseos. Hermanos, mira lo que viene Esteban. Esteban dice, mi acusación es contra las palabras de Jesús que dice que no habita en templo humano y que este templo es como no sirve de nada. Será destruido y en 3 días será edificado. Jesús está hablando acerca de sí mismo, acerca de su cuerpo, acerca de su muerte, su resurrección y que este templo que él habita no es un templo humano. El valor que los judíos estaban dando en acusación contra Esteban, dando al templo un valor totalmente que no traía ese significado después de Cristo y que Esteban estaba demostrando desde Abraham hasta la promesa a David acerca de la casa que habitaría Jehová y que se sentaría sobre un trono y que no sería dentro de un templo y que no sería en una Jerusalén, digamos, terrenal. Trae Esteban toda esta declaración para decir, es Jesús ahora que fue muerto por usted, que está siendo juzgado por usted, que está siendo criticado por usted, rechazado por ustedes. Es Jesús aquel que se sentaría en este trono, porque Dios no habita en un templo hecho por manos. Por favor, comprendan Esteban. Y ahí viene Esteban y se pasa, ¿no? Declarando y trayendo esta comparación, mismo error que cometieron vuestros padres cuando vino Moisés
enviado por Dios, que rechazaron, que lo condenaron, que desobedecieron la ley que trajo entregada por mano de ángeles, ustedes están haciendo con Jesucristo. Es lo mismo, pero allá en Moisés era apenas una tipificación. Acá está el cumplimiento. Ustedes no están rechazando en una generación que vendrá otra generación y que puede ser recibido. Ustedes están rechazando ahora el verdadero Dios, el verdadero profeta, el verdadero cumplimiento, el verdadero Mesías. Ustedes ahora están rechazando al Señor de la vida, al Dios de la vida, ¿no es cierto? Y a partir de entonces, ellos empezaron a apedrear a Esteban y lo mataron, ¿no es cierto? Vemos entonces esta declaración tan vívida del conocimiento de los apóstoles acerca de Jesús, que es aquel prometido de la casa de David, aquel gobierno rey que sentará y tendrá un trono eterno. ¿Qué gobierno será eterno sino el de aquel que vive eternamente? No hay manera de tener un reino eterno, porque la promesa a David es de un rey que se sentará eternamente. Y yo pregunto a ustedes, ¿hay otra manera de esperar un Mesías que no sea Jesucristo? Obviamente que los judíos esperan por Jesucristo sin saber qué es Jesucristo, es decir, esperan por el Mesías que vendrá y gobernará. Pero esto será la segunda venida. Cuando llegue Jesús en su segunda venida, ahí los judíos van a reconocer que Él es de hecho el Mesías esperado. Como dice Zacarías. Zacarías dice que van a ver las heridas en las manos de Jesús cuando Él venga por segunda vez. Y le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él contestará, estas son las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Entonces se recordarán de Jesús. Se recordará este Jesús que crucificamos. El mismo mensaje de Esteban, el mismo mensaje de Pedro, predicado a los judíos, diciendo, este Jesús que ustedes han crucificado, el cual no, la muerte no pudo detenerlo y salió suelto los dolores de la muerte porque no podía detenerlo, porque no tenía acusación contra él. Este Jesús vendrá con sus manos agujereadas, marcadas, y ustedes reconocerán que Él es de hecho rey de los judíos. Entonces, acá para cerrar la idea, para cerrar acá la clase de hoy, ¿es cierto? Vamos a leer todavía 2 de Pedro 1:11, ¿no? Y vamos a ver esta gran revelación dada acá en este texto de Hechos por los apóstoles y por los hombres de Dios como Esteban, por los profetas del Nuevo Testamento, todo lo que Dios, Jesucristo, ha revelado a sus apóstoles, sus profetas, que este reino no es aquel reino prometido a David que va a cumplir de forma literal. Es aquel reino prometido a David que ya fue cumplido en Cristo. Después, cuando llegarmos a las epístolas paulinas, Pablo va a demostrar eso de forma más evidente, diciendo que en Cristo se cumplió este reino. Entonces, este reino que espera a los judíos no es el mismo reino que Cristo vino a restaurar. Mira eso. El reino que espera a los judíos es un reino prometido a David de forma literal. El reino que Cristo vino a inaugurar es el reino perdido en la caída de Adán, que el hombre estaba totalmente alejado de Dios, perdido y entregado en las manos de Satanás. El reino que Cristo vino a restaurar es un reino espiritual que estaba entregado en las manos de Satanás, y Cristo lo restaura, lo recupera y empieza a reinar ya en la inauguración del reino. Cuando llega Jesús por primera vez, empieza a reinar juntamente con los suyos, la iglesia, que ahora reina, está reinando con Cristo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los fariseos y los judíos no comprendieron nada de la profecía,
los apóstoles predicaron este mensaje a los judíos y fueron muertos por ellos, por mostrarles que el reino que ellos están esperando no es el mismo reino que Jesús vino a traer. El reino que Jesús vino a traer fue la recuperación de lo que fue perdido en el Edén. Y que esto será consumado de forma más categórica y literal en su segunda venida. Entonces el reino que ellos están esperando acontecerá en la segunda venida de Cristo. Por eso rechazaron a Cristo, como rechazaron a Moisés. Entonces, los apóstoles demuestran eso. Y las epístolas van a demostrar todavía más. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro acá, reconociendo este reino eterno de Jesús. Mira, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, por favor. El que pueda leer, de forma más rápida, el que pueda abrir, leer. Lo tengo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este reino eterno, ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino que Él inauguró y nos dio entrada libre. Cuando venga por segunda vez, nosotros estaremos plenamente gobernando, es decir, en la eternidad con Cristo para siempre. ¿Y qué pasará con aquellos que están esperando todavía por el reino? ¿Qué pasará con Israel? Es un tema de bastante discusión y vamos a dejar eso para la próxima clase. Así vamos a trabajar eso. ¿Qué pasa con Israel? Israel está esperando todavía el reino de Dios. Malinterpretó toda la primera venida de Jesús. Malinterpretó toda la escritura y sigue con el yugo de la circuncisión y de la ley. Cuando vino Jesús, trajo libertad. La epístola de Gálatas nos muestra en el capítulo 3 el castigo y la maldición de la ley. En el capítulo 4, la libertad que nos trajo la gracia de Cristo. Y ellos no pudieron ver. De tal manera que quisieron poner sobre toda la región de Galacia la carga y el yugo, aún aquellos que escucharon de Cristo, la carga y el yugo de la ley, como si tuvieran que cumplir con toda la ley, una vez que fue cumplida ya por Cristo y nos dio la gracia. Ellos quieren todavía seguir, aún aquellos, estoy hablando de los judíos que se convirtieron, ¿no? Tanto los helenistas como los judíos de nacimiento. Ni estoy hablando de los judíos ortodoxos, que ni reconocieron a Jesús, aquellos que asesinaron a Jesús, aquellos que hasta hoy tenemos en Israel actual, que esperan por el Mesías y oran constantemente por la venida del Mesías. Va a venir Mesías. Va a venir Mesías a la manera que ellos se agradan, pero será demasiado tarde. Vamos a hablar de eso la clase siguiente en nombre de Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, tengo una pregunta. Sí. No sé si yo no me percaté o ya había explicado o no. Vemos la simiente maldecida y la simiente bendecida. ¿Satanás sabe que un día va a llegar, va a ser destruido o no? Por ¿Sabe? eso, Uhum. Sabe sim. Satanás sabe já que está perdido. Ele sabe porque Deus já le ha declarado a ele. E ele sabe que a igreja tem poder sobre este mundo respecto ao evangelho. Quando viene Cristo e lo derroca, lo pone abajo, ele sabe, ele já sabia antes. Imagine usted que Satanás está condenado. El Señor lo condenó antes de la creación. Antes de la caída, Satanás ya sabía que su destino no tiene salvación. La gran ira de Satanás, el gran enojo de Satanás contra nosotros es porque nosotros podemos ser salvos y él no puede. Entonces, vamos a ver en Apocalipsis después, Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que Satanás ha descendido hasta vosotros y tiene poco tiempo. Él sabe lo que le espera.
el destino. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que el infierno, el lago de fuego, está preparado para Satanás y sus ángeles. El diablo sabe que no tiene salvación y es por esa razón que lucha con tanto vigor para quitar el pueblo de Dios de la voluntad del Señor. Y es un enemigo que tenemos siempre persiguiendo a nosotros, aunque él sabe también que no puede impedir el evangelio. El poder del evangelio él no puede impedir, como impidió muchos años antes de la primera venida de Cristo. No puede impedir, pero él quiere pelear contra nosotros para traernos bajón, angustia, tristeza, que seamos creyentes angustiados, sin esperanza, tristes y desanimar a muchos. Entonces, como dijo Jesús, si fuera posible, hasta los elegidos se perderían. Él podría engañar hasta los elegidos si fuera posible, ¿no es cierto? Pero no es posible, por eso no va a poder. Entonces, por aumentar la iniquidad, el amor de muchos enfriará. El enemigo conoce su destino, sabe que está condenado y busca con mucho vigor como frustrar los planes de Dios que no pueden ser frustrados. Gracias al Señor tenemos esta seguridad. Imagina, hermanos, si nosotros, si no es por la seguridad, la perseverancia de los santos, si no es por la doctrina de la perseverancia de los santos, nosotros íbamos a andar en depresión, en desesperación. A cualquier momento, un enemigo tan poderoso, espiritual, invisible, tan astuto, tan inteligente, existente desde siglos y siglos, desde antes de sermos creados nosotros, el enemigo este tiene este entendimiento, conocimiento del universo, conocimiento del mundo. Imagina si podríamos enfrentarlo. Imagina si nosotros no tuviéramos la seguridad de la salvación, andaríamos en desesperación. A cualquier rato voy a perder mi salvación. A cualquier momento el diablo me va a pasar para atrás, me va a derribar de la fe. La gracia que tenemos en Cristo Jesús, esta convicción, esta seguridad de la salvación que nos ha dado Cristo, esta es una de las doctrinas más importantes, hermanos, porque muchos cristianos le creen al diablo y no creen en la doctrina de la perseverancia de los santos y viven desesperación en sus casas, viven siendo angustiados, sienten espíritus malignos dentro de su casa, en el sentido de quitarle la paz de tal manera que no pueden vivir la libertad en Cristo. Y yo estuve acá en Buenos Aires, en lugares en donde me llamaron, pastor, oren por, unja mi casa, unja los dinteles de mi puerta. Yo digo, no, no, yo no unjo objetos, ni patrimonio, ni nada. No, porque acá está yo, vivo yo y mi hija, una señora, una chica. Y yo y mi hija, pastor, no podemos dormir por la noche porque los demonios están perturbando, los vemos, nosotros los vemos, los bultos pasando por la madrugada. No podemos dormir. Yo digo, hermana, usted le está dando crédito al diablo. Hay una libertación para ti, una liberación que es de entendimiento. Usted necesita doctrina, palabra de Dios, creerle a la palabra. No tiene que venir un pastor y te trae una calma psicológica derramando aceite por toda parte de la casa. Usted falsamente cree que está tranquila. Una semana después tiene que llamar a otro pastor. ¿Cuántos años está en esta aflicción? Le digo. No, desde cuando separé de mi marido. Mi marido trabaja con banda, ¿viste? Y es país. Y entonces está haciendo trabajo contra nosotros. ¿Viste? No te dije. Usted está creyendo lo que está diciendo el diablo y no está creyendo lo que te está diciendo Dios. No hay para cristiano este miedo. Tranquila. En donde acampa el ángel de Jehová, no está el demonio, no va a entrar en tu casa. Usted está necesitando de una liberación verdadera, que es una liberación de entendimiento. Necesita doctrina, hermana, necesita Biblia, necesita palabra de Dios. Si quiere, yo vengo todas las semanas y te instruyo en la palabra del Señor para que conozca y créale a Dios y no al diablo. Está dando más crédito a lo que dijo Satanás de lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Imaginen, hermanos, el diablo sabe que está perdido, contestando ahí, terminando de contestar para la pregunta de Arsenio, sabe que está perdido, pero quiere perjudicar a nosotros. Es astuto, es malo, es ladrón, es salteador. Heriberto. Pastor, ¿cómo podemos conciliar eh, la prisión de Satanás? O sea, porque él no puede impedir la predicación del Evangelio.
pero aparte también tenemos la lucha acá, terrenal. ¿Cómo Sí. conciliamos la lucha acá de Satanás y la prisión de él para no impedir la predicación del Evangelio? No, no hay que reconciliar porque ya está, no hay una desconciliación, está, ya está conciliada, en el sentido de decir, Satanás sigue persiguiendo a la iglesia, como vimos en el libro de Hechos, sigue persiguiendo a los predicadores, pero no puede perseguir a la palabra, es decir, no puede prender la palabra. Como dice Pablo en su prisión, dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Es decir, el diablo puede matar mi cuerpo, pero no puede condenar mi alma. No puede matar mi alma. Esa es la esperanza del creyente y todos los mártires murieron por causa de esta convicción. Usted me puede perseguir, pero yo no voy a dejar de predicar la palabra. Puede matar a mi cuerpo. Como dijo Jesús, no teman los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. La persecución vamos a tener siempre, Heriberto. Cada vez más va a crecer la ruina en un sentido espiritual. Va a llegar en decadencia cada vez más. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, vamos a estar en un tiempo muy difícil, ¿no? El hombre va a estar haciendo mucho más sus gustos, mucho más sus voluntades que la voluntad de Dios. De tal manera que vamos a llegar un poquito más adelante cuando vamos a hablar de los apocalípticos, que la iglesia será callada. Los santos perderán en un sentido de que no se escuchará más la predicación del Evangelio, porque la iglesia será arrebatada y el Espíritu Santo va a ser extinguido de la tierra. Es decir, cuando venga el Señor Jesús, no viene más con misericordia. La segunda venida viene con juicio, como nosotros vemos en esta pantalla. Juzgará a los vivos y los muertos. La pantalla última que puse ahí, finalcito de Hechos, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, no es difícil entender que no se puede impedir la predicación del Evangelio, no se puede impedir la revelación de Dios a este mundo, a ninguna persona. Todos escucharán el Evangelio y Satanás no les podrá hacer impedir, en el sentido de que van a escuchar la palabra de Dios. El Evangelio está liberado en todas las lenguas, todas las naciones, como la señal que vimos en el libro de Hechos, capítulo 1. Pero la lucha contra el diablo sigue, porque el reino no está consumado, el reino está inaugurado. Satanás está atado para una de sus funciones, no para todas. ¿Entendés? Entonces, eso se mantiene en el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, Satanás está atado porque no puede impedir el evangelio, pero será suelto por un poco de tiempo. Cuando será suelto, ahí sí, ahí va a engañar y seducir a las naciones. No van a creer más en el evangelio. Ahí es cuando dice el texto, que íbamos a ver todos los textos, que los santos, enfrentará a los santos y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13 dice, y los vencerá. ¿Vencerá en qué sentido? Vencerá, y ahí ya no puedo decir exactamente, pero puedo imaginar, basado en el contexto de las escrituras, que o el evangelio será callado en un sentido de que, wow, está suelto, ahora pueden engañar a las naciones y no escucharán el evangelio, o la Biblia será desacreditada, todo lo que predicáramos será desacreditado. La gente, nosotros llegaremos a un colmo tan grande que como hoy ya vemos en muchos lugares que el liberalismo teológico no creen que la Biblia es la palabra de Dios completa. Hay mitos, hay ilusiones, hay leyendas en la Biblia, entonces vos podés elegir lo que querés creer, ¿es cierto? Y esto va a llegar a un nivel de cada vez más. Cuando llegarmos ahí, ya vemos que está el Señor Jesús a las puertas, a las puertas. El diablo será suelto. También no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, pastor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, queridos, vamos a orar entonces y dar por cerrada nuestra clase de hoy. Ah,
Y oramos para que el Señor nos ayude. Cada día más se va como trayendo un embudo de la fe cristiana. Por eso cuando Jesús habla, él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿cierto? Porque cada vez más va quedando más difícil. Pablo dice en Primera Tesalonicenses que nada de la segunda venida sucederá sin que antes venga la gran apostasía. Entonces, vamos a trabajar eso un poquito más adelante, ya caminando para el cierre. Vemos que vamos a tener más dificultades como cristianos, ¿no? Pero el Evangelio sigue siendo predicado. Cuando veamos que el Evangelio ya no es más acreditado, entonces estaremos viendo a las puertas Jesucristo regresando. Oremos entonces. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que tú nos ayude a comprenderla. Que tú nos guardes, Señor, y nos dé fuerza para vencer todos los días las luchas, las batallas, oh Señor. Gracias por la seguridad de la salvación. La convicción que tenemos, Señor, que no podremos ser perdidos o caídos de la fe, de la gracia para perdición. Gracias por tu infinita misericordia, amor, elección y poder. Oh Dios, en eso descansamos. Descansamos en ti porque sabemos que quien nos preserva y nos guarda eres tú, Señor. Que no hay manera que Satanás gane esta batalla contra nosotros porque tú estás con nosotros. Solo perderemos, Señor, si tú perder. Y tú jamás perderás porque tú eres Dios de batalla y de guerra. Varón de guerra eres, Señor, y Dios de victoria. Oh Dios, muchas gracias por tu infinito amor, por tu infinita compasión, misericordia y gracia para con nosotros. Oh Señor, no sabemos por qué tú nos amaste, Señor, pero nos amaste, Señor, y nos elegiste en tu infinita misericordia. Gracias te damos porque en nada somos mejores que nuestros hermanos. Nada somos mejores que los impíos. En nada somos mejores, Señor, pero tú quisiste amarnos y quisiste elegirnos y quisiste guardarnos y preservarnos de este mundo malo y perverso. Gracias por tu infinito amor. Fortalezca tu iglesia, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, amado. Señor los bendiga. Déjame sacar una foto. Vamos a abrir ahí bien ahí las cámaras. Pues sí, podemos sacar una foto. Esperen. Ahí, ahora sí, una risa. Perfecto. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches a todos. Gracias, pastor. Chao. Chao, Bendiciones. chao. Chao, chao.